Me quedé congelado cuando el hombre extraño me arrebató a mi esposa por la fuerza en la fiesta de la empresa y la besó frente a mí, mi corazón se rompió en pedazos, estaba avergonzado sin saber qué hacer, fui hacia ella y le dije, acabas de destruirlo todo, y lo dije con voz firme, sin levantar el tono, pero con un dolor tan fuerte que me quemaba la garganta. No hubo ningún escándalo, no hubo ningún puñetazo, no hubo ninguna escena. Solo un silencio que rugió dentro de mí, porque en ese momento comprendí que algo había terminado. Pero algo también había comenzado. Me alejé, con pasos duros y la respiración contenida, como si mi propio cuerpo quisiera impedir que mi alma escapara. Conduje hasta casa intentando no llorar, intentando no pensar. Y ahí fue cuando todo quedó claro, esa mujer no me conocía. Ella no sabía de lo que era capaz cuando alguien me rompió el corazón con sus propias manos. Y yo, que siempre fui el bueno, el predecible, el marido ideal, pasé toda la noche despierto planeando un divorcio que ella nunca esperaría. Un plan frío y calculado, como ella nunca hubiera imaginado que yo pudiera construir. Pero ni siquiera yo estaba preparado para lo que vino después. En esa fiesta, detrás de las sonrisas de porcelana y las conversaciones triviales, ya se estaba desarrollando un juego y yo fui la última persona en darme cuenta de que estaba participando en él. El beso no fue el comienzo de la traición, fue la culminación de una preparación que comenzó semanas, tal vez meses antes. Y lo que vi con mis propios ojos, ese beso que quemó mis retinas y corroyó mi estómago, fue solo la punta visible de una montaña sumergida de mentiras. La gente alrededor se detuvo por un segundo, fingiendo no ver. Pero lo vi. Y ella vio que yo vi. Y el hombre que la besó, ese maldito extraño, me miró con una sonrisa cínica, como alguien que toma lo que quiere porque sabe que puede. Y ella no se echó atrás. No empujó. Él no lo dudó. Él simplemente aceptó el beso como si fuera natural, como si yo no hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Eso no fue un error, fue una elección. Y así, a pesar de todo lo que ese momento significó, no grité, no la arrastré de la mano. Me alejé con la dignidad de quien lo ha perdido todo y, sin embargo, se niega a caer. Al llegar a casa, con el sonido del silencio gritando contra las paredes, comencé a recordar todo. De todas las veces que llegó tarde y dijo que era por entregas, plazos, reuniones. De todos los mensajes secos, las miradas lejanas, la repentina ausencia de preguntas sobre mi día. Me engañé durante mucho tiempo pensando que ese era el peso de la rutina. Pero no fue así. Era la distancia. Fue un escape. Fue un abandono disfrazado de cansancio. Y lo más cruel de todo es que ella sabía que yo nunca la traicionaría. Sabía que mi lealtad era absoluta. Ella sabía que podía destrozarme en silencio, día tras día, y yo todavía estaría allí, intentando que funcionara. Hasta que me mató de una vez por todas con un beso público. En las primeras horas de la mañana, en medio de la ira y la humillación, algo en mí cambió. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a rogar. Iba a devolverlo. Ni con otro beso, ni con otro cuerpo. Pero con un plan. Y mi plan era simple, dejarla devastada. Haciendo que cada certeza que tenía sobre mí se convirtiera en duda. Muéstrele, con calma y clase, que lo perdió todo y que nunca lo recuperará. Pero para eso necesitaba tiempo, silencio, estrategia. Pasé días juntando cada detalle, ajustando cada pieza del divorcio como un director planeando la última sinfonía antes de la destrucción. Mientras tanto, ella seguía fingiendo, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Y lo peor, actuar como si todavía tuviera el control de la situación. Pero ella no sabía que en el momento en que me traicionó, me liberó. Y mientras ella intentaba mantener las apariencias, yo le daba la vuelta a la tortilla. Lo que ella nunca imaginó, y esto fue lo más dulce de mi venganza, es que en medio de mi dolor, redescubrí algo que había enterrado durante años, mi valor. Y a su lado, alguien que realmente me vio. Alguien que estuvo ahí cuando todo se derrumbó y que, en silencio, me rescató con gestos pequeños pero poderosos. Un café dejado en la mesa, una pregunta sincera sobre cómo estaba, una mirada sin juicio. Y sin planearlo, me encontré involucrado en algo nuevo. Algo limpio. Algo real. Mientras ella seguía hundiéndose en su propio ego,
creyendo que podía manipularme, yo estaba reaprendiendo a respirar junto a alguien que no necesitaba mentir para existir. Y ahí fue cuando todo cambió. Pero la vida tiene una forma irónica de devolvernos lo que damos al mundo. Y cuando se dio cuenta de que realmente me había perdido, que ya no era suyo, ni en pensamientos ni en resentimiento, trató de recuperarme. Y ahí fue cuando ocurrió lo impensable. Su reacción no fue de sincero arrepentimiento. Era desesperación. Una desesperación tan ciega que cruzó límites que nadie hubiera imaginado. Ella quería mantenerme a su lado a cualquier precio. No por amor. Pero por orgullo. Porque perder contra mí, el hombre que ella pensaba que era demasiado débil para contraatacar, era inaceptable. Y allí, ante la verdad, el nuevo amor, la libertad que ella misma me regaló con su beso público, se perdió. Y cuando intentó recuperarme, ya no era la misma. Ya me había ido. Pero lo más increíble de todo esto aún estaba por venir. Porque ella, que construyó su vida en torno a las apariencias, descubrió que también había sido engañada. Y el hombre por el que ella cambió años de historia, amor y fidelidad, desapareció. No en el sentido literal. Él estaba allí, pero de una manera diferente. Lo que le hizo, nadie lo esperaba. Yo tampoco. Ella tampoco. Y ese fue el verdadero final de su caída. Pero lo más cruel de todo, y quizás lo más fascinante, fue darme cuenta de que a veces la mayor venganza no es el sufrimiento que causas, sino la felicidad silenciosa que encuentras después de ser destruido. Ahora, ¿te imaginas lo que hizo cuando descubrió que no solo había superado todo, sino que había encontrado el amor nuevamente en los brazos de alguien que ella nunca podría haber imaginado? ¿Podrías predecir lo que le sucede a una mujer que lo pierde todo mientras intenta conservar aquello que no supo valorar? ¿Y qué harías si descubrieras que, al final, el verdadero secreto no fue la traición, sino quien estuvo observando todo, en silencio, desde el principio? Porque esta historia aún guarda una revelación que lo cambia absolutamente todo. Bienvenido al canal. Aquí dejamos una cosa muy clara: no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, creada con el único propósito de mostrar, con intensidad y realismo, cómo la traición es capaz de destruir vidas, relaciones y destinos. Prepararse. Lo que vas a escuchar ahora es impactante, profunda e inolvidable. Buena historia. Era imposible mirar a Daniel y no ver un hombre completo, al menos a los ojos de quienes lo conocían desde fuera. A sus 37 años, parecía haber logrado ese raro equilibrio de estabilidad, inteligencia y gentileza que lo convertía en una persona naturalmente respetada. Trabajó como gerente de marketing en una empresa de tecnología, donde era conocido por su comportamiento tranquilo, su mirada atenta y la forma meticulosa en que manejaba cada detalle. Daniel no era precisamente carismático, no hacía bromas excesivas ni llamaba la atención al entrar a los lugares, pero tenía una presencia firme y tranquila, de esas que inspiran confianza y transmiten seguridad. Era el tipo de hombre que preguntaba si estabas bien y realmente esperaba la respuesta. Y fue precisamente esa sensibilidad silenciosa la que hizo que Laura, una arquitecta de personalidad vibrante y opiniones firmes, se enamorara perdidamente de él hace 12 años. Laura era diferente. Tenía una energía que se desbordaba a través de sus manos, de sus ojos, de su manera de caminar y de hablar. Desde la universidad, llamó la atención no solo por su delicada belleza, sino por la brillantez en su discurso y la forma en que se involucraba en todo. Podía convertir una conversación trivial sobre renovaciones en una discusión apasionada sobre estética, funcionalidad y emoción. Ella era intensa, impaciente y al mismo tiempo increíblemente generosa. Cuando conoció a Daniel en una charla sobre branding emocional, iba con prisa, llegaba tarde y nerviosa, como casi siempre. Él, sentado en la tercera fila, observaba las diapositivas con esa atención metódica, casi quirúrgica. Ella tropezó al entrar, tiró un vaso de agua en el pasillo, murmuró un «mierda» demasiado bajo para que una persona normal lo escuchara, pero Daniel lo escuchó y sonrió. Y cuando sus miradas se encontraron, en ese instante sin grandes palabras ni promesas, algo empezó a formarse entre ellos dos que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Las citas no fueron precisamente fáciles. La diferencia entre ellos era tan clara como debía ser. Él organizaba los cubiertos por tipo y función, ella olvidaba sus llaves 3 veces por semana.
Anotó fechas, plazos, citas, ella vivía en una delgada línea entre la improvisación y el caos funcional. Pero había un raro tipo de armonía entre ellos. Laura hizo reír a Daniel de sí mismo, lo sacó de su zona de confort y lo provocó con argumentos mordaces y cariño genuino. Él, en cambio, la hacía respirar, pensar antes de actuar, encontrar puntos de anclaje cuando todo parecía un torbellino. Y con el tiempo, incluso frente a fricciones y discusiones acaloradas, aprendieron a amar lo diferente que había en cada uno. El matrimonio surgió casi de forma natural, como una decisión madura, no como un impulso. No hubo petición de película ni de fuegos artificiales, sino más bien de una conversación en el sofá, en una noche normal, con copas de vino y risas sinceras. Y en ese momento, a ambos les pareció obvio que el siguiente paso era compartir una vida entera juntos. La casa que eligieron juntos era modesta, pero llena de carácter. Laura insistió en paredes coloridas, cuadros grandes y libros esparcidos por las habitaciones. Daniel negoció gabinetes personalizados, iluminación eficiente y una despensa con estantes etiquetados. El resultado fue una casa con alma, acogedora, llena de vida, que contaba la historia de la pareja en cada detalle. Las cenas de los viernes eran sagradas, incluso cuando la rutina amenazaba con ahogarlo todo. Tenían la costumbre de cocinar juntos, él se encargaba de las verduras y la carne, ella de la pasta y las salsas. Fue un ritual silencioso de reconexión, donde no importaba si habían peleado el martes o si estaban cansados de la semana, el viernes, eran solo ellos dos nuevamente, escuchando jazz o alguna lista de reproducción olvidada en Spotify. Durante años, Daniel creyó, con la fe tranquila de quien no necesita pruebas diarias, que su matrimonio era sólido. No fue perfecto, por supuesto, hubo crisis. Hubo momentos en que Laura quería más de su carrera y la rutina la irritaba, otros en que se volvía demasiado retraído y dejaba de comunicarse. Pero ellos hablaron. Ellos siempre hablaban. Y después de cada tormenta llegó la reconstrucción, los ajustes, los acuerdos silenciosos hechos en la oscuridad del dormitorio o durante la pausa del café de la mañana. Daniel estaba orgulloso de esto. Pensé que eso era lo que los hacía fuertes a ambos, la capacidad de no rendirse cuando todo parecía frágil. Su complicidad en los momentos difíciles era, para él, la prueba más concreta de que su amor era real. Laura, a su vez, vivió momentos de ambivalencia que rara vez verbalizó. Había días en que miraba a Daniel y sentía una inmensa ternura, un agradecimiento casi infantil por haber encontrado a alguien tan leal, tan presente, tan firme. Pero también hubo días en los que extrañé algo que no podía nombrar. Una inquietud que la hacía dudar de sí misma, de sus elecciones, como si estuviera rodeada de una estabilidad que también era una prisión. Era el tipo de conflicto que se escondía detrás de los elogios, las fiestas familiares, las fotos sonrientes publicadas en las redes sociales. Ella nunca supo si esto era solo una etapa o el comienzo de una ruptura invisible. Intentó alejar sus pensamientos sumergiéndose en proyectos cada vez más intensos, aceptando invitaciones de trabajo que la llevaban lejos, llenando cada espacio de actividades, compromisos, entregas. En los últimos 2 años, ambos se ven menos durante el día, pero aún mantienen sus rituales nocturnos. Cuando él llegó a casa del trabajo, ella ya estaba en el estudio, y solo se conocieron realmente al final de la cena. Aún así, hubo cariño, hubo respeto, hubo diálogo. Daniel nunca imaginó que algo realmente estaba mal. Si Laura estaba más distraída, lo atribuyó al cansancio. Si sus besos se hacían más rápidos pensaba que era el estrés de los partos. No había grandes señales, al menos no para él. Todo parecía dentro del margen de error de una relación madura, 10 años de matrimonio. Ella todavía se reía de sus chistes. Él todavía se sentaba a su lado en el sofá de vez en cuando y apoyaba su cabeza en su hombro. Fue demasiado sutil para ser una alarma. Los viajes de negocios comenzaron a intensificarse el año pasado. Laura fue invitada a proyectos más grandes, colaboraciones fuera de la ciudad, encuentros con otros profesionales del rubro en eventos de diseño y arquitectura. Daniel, orgulloso, animaba cada nuevo logro. Era común verlo ayudándola con sus maletas, revisando sus boletos, organizando documentos para ella. Cuando regresó, trajo pequeños regalos, recuerdos y notas divertidas. Y las primeras veces, lo vio como una confirmación de que estaban bien. ¿Cómo podrían no serlo? Tenían historias,
Tenían planes, tenían estabilidad. Daniel nunca imaginó que cualquiera de estos viajes pudiera tener otra motivación que la profesional. Por su parte, sin embargo, había dudas que crecían como grietas en paredes antes sólidas. La presencia constante de nuevos entornos, nuevas personas, nuevas posibilidades, hizo que Laura se cuestionara la vida que llevaba. No por falta de amor, sino por un deseo confuso de reencontrarse a sí mismo, de descubrir quién era más allá de la esposa, más allá del arquitecto, más allá de la mujer estable que todos admiraban. Algunas noches, cuando yacía junto a Daniel y lo escuchaba respirar, sentía un dolor extraño. No fue falta de cariño. Fue una falta de uno mismo. De algo que no sabía cómo decir. Y como nunca supo tratar bien las dudas profundas, decidió ignorarlas. Enterrar. Silencio. Hasta que no pudo más. El entorno laboral de Daniel también empezó a cambiar. Se contrató a un nuevo director, que trajo consigo un grupo de profesionales externos. El ambiente entre los compañeros se volvió más competitivo, más tenso. Y Daniel, a quien siempre le había gustado la previsibilidad, empezó a sentirse fuera de lugar. Aún así, mantuvo su postura. Llegó temprano, salió tarde, evitó conflictos. Lo único que realmente le entusiasmaba era la idea de pasar unas vacaciones con Laura en algún lugar diferente, tal vez en Europa, como siempre habían soñado. Ya estaba organizando documentos, investigando guiones. Quería sorprenderla en su aniversario de boda. Lo que no sabía era que el destino le tenía preparado sorpresas de otro tipo. La relación entre ellos, vista desde fuera, parecía intocable. Los amigos los elogiaron como una pareja modelo y los familiares los usaron como ejemplo en las reuniones familiares. Nadie sospechó nada en absoluto. Ni siquiera ellos. Porque a veces las tormentas más grandes comienzan con cielos despejados. Y así, cuando sonó el primer trueno, nadie estaba preparado. Mucho menos Daniel. Mucho menos Laura. Y fue así, con la vida aparentemente bajo control, los compromisos organizados y los sentimientos casi todos ocultos bajo capas de rutina, que los dos se acercaron a un momento que lo cambiaría todo. Sin poder prever, sin poder detener. Y lo que estaba a punto de suceder demostraría, de la forma más brutal posible, que por mucho que creas conocer a alguien, siempre hay secretos que el tiempo esconde. Y su secreto estaba a punto de ser revelado. Laura se despertó antes de que sonara el despertador. La habitación todavía estaba oscura y el único sonido era la respiración rítmica de Daniel a su lado. Por un momento, sintió una culpa silenciosa, de esas que aparecen sin ser llamadas, que invaden el pecho y se alojan entre los pensamientos antes de abrir los ojos del todo. Ella observó su rostro durante unos segundos, tratando de descifrar esa paz con la que dormía, esa confianza ciega que le hacía entregarse al sueño sin imaginar lo que fermentaba en su interior. No era la primera vez que se despertaba así, con la garganta apretada, los ojos secos y el corazón inquieto. En los últimos días, esa sensación se había repetido con más frecuencia, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse, pero aún se resistiera, estirándose hasta el límite. Los días transcurrían a un ritmo extraño, como si el tiempo se ralentizase y, al mismo tiempo, se escapase entre las grietas de las horas. Daniel continuó sumergido en su trabajo, más aún después de que el nuevo proyecto de reestructuración comenzó a tomar forma dentro de la empresa. Las reuniones se prolongaban hasta tarde y él volvía a casa exhausto, con los ojos llenos de números y objetivos. Laura, por su parte, dijo que estaba involucrada en un nuevo proyecto de diseño de interiores para un desarrollador y que pasaba más tiempo fuera que dentro de la casa. A veces ni siquiera cenaban juntos, solo intercambiaban besos apresurados y promesas de futuras conversaciones que nunca ocurrían. La rutina parecía haberse convertido en un campo minado, donde cada paso requería cuidado, cada palabra debía ser medida, cada silencio llevaba un subtexto. Fue en una de esas largas noches, después de un día particularmente agotador, que Daniel decidió que tal vez era hora de rescatar lo que habían dejado en el camino. Compró vino, preparó su plato favorito, encendió velas incluso sin una ocasión especial, como en los primeros años. Cuando Laura cruzó la puerta ya eran más de las 9. Llevaba maquillaje, perfume y un vestido que no había visto en mucho tiempo. Por un momento sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero intentó sonreír.
Parecía sorprendida por la disposición de la mesa, los olores en el aire, la poca luz. Dijo que no sabía que hubiera nada especial, pero se sentó, aceptó el vino y se mordió los labios. Hablaron, rieron un poco, pero se rieron. Daniel, sin embargo, sentía que faltaba algo. Había una pesadez en sus ojos que no encajaba con el momento. Una prisa silenciosa, una urgencia velada. No podía decir por qué, pero algo en esa cena lo hacía sentir fuera de lugar en su propia casa. A la mañana siguiente, encontró un paquete de cigarrillos arrugado en el sofá. Laura no fumaba. Nunca he fumado. Él preguntó, y ella dijo que pertenecía a su colega de oficina, quien lo había dejado caer durante una visita rápida para revisar algunas muestras. Daniel asintió, pero se le quedó atascado en la garganta. La inquietud fue creciendo poco a poco, como un zumbido bajo que insistía en no desaparecer. La duda, una duda que nunca antes había sentido, comenzó a filtrarse por las grietas de su confianza. Aún así, se negó a creerlo. Todo lo justificaba. La ausencia, la distancia, incluso el perfume diferente. Creí que eran fases. Todo matrimonio pasa por fases. Eso fue todo. Solo eso. Fue solo cuando llegó la invitación a la fiesta de fin de año de la empresa que comenzó a ver los pequeños detalles con mayor claridad. Laura parecía dudar sobre la idea de acompañarlo. Dijo que tenía una cita ese mismo día, una reunión con sus compañeros de estudio, pero después de insistir un poco, aceptó. Dijo que encontraría una manera. El día de la fiesta se vistió con esmero, como hacía tiempo que no lo hacía. Daniel, aunque feliz de verla tan bella a su lado, no podía ignorar la incomodidad que insistía en alojarse dentro de su pecho. Ella era hermosa, pero había algo en la manera en que miraba hacia otro lado, en la manera en que jugueteaba con sus manos, como si algo la estuviera molestando. Llegaron juntos a la fiesta, saludaron a los compañeros, sonrieron para las fotos, brindaron con los directores. Laura parecía más tensa de lo habitual, evitaba el contacto visual prolongado con cualquier persona y a menudo estaba con su teléfono celular, escribiendo rápidamente, ocultando la pantalla. Daniel intentó ignorarlo, intentó centrarse en las conversaciones, los brindis, las risas. Pero algo en él ya estaba empezando a desmoronarse. Fue entonces cuando la perdió de vista por unos minutos. Salió para responder a una llamada del equipo internacional y, cuando regresó, ya no la encontró entre sus compañeros. Caminó entre los invitados, pasó por el bar, miró por los pasillos y fue entonces cuando la vio, no de lejos ni escondida, sino en el centro de la sala, bajo la mirada de decenas de personas, en manos de un hombre al que nunca había visto. El tipo era alto, elegante, desconocido. Y sujetó a Laura por la cintura con la intimidad de quien no le importa ocultar nada. Y entonces, sin dudarlo, la atrajo hacia sí y la besó. Un beso largo y firme, lleno de deseo. Laura, por un segundo que pareció eterno, dudó. Pero no lo presionó. Él no lo apartó. Él simplemente correspondió, aunque con una tensión visible en su cuerpo. Daniel quedó paralizado. El mundo a nuestro alrededor parecía quedarse en silencio. Las voces, la música, todo había desaparecido. Era como si solo existiera esa escena. La esposa en brazos de otro hombre. Su corazón se aceleró, no solo por celos, sino por humillación. Por no entender. Por sentirse expuesto. Por darme cuenta, de manera brutal, de que aquello no era un error. Fue una elección. Respiró profundamente y caminó hacia los dos. Laura lo vio y abrió mucho los ojos. El hombre no se movió, ni siquiera mostró sorpresa. Daniel se paró frente a ella, con el rostro inmóvil y la mirada dura, y dijo simplemente, acabas de destruirlo todo. Después de eso, le dio la espalda. No esperé una respuesta. No quería gritos, ni explicaciones, ni escándalos. Ya no quedaba nada por salvar en ese momento. Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared durante minutos que parecieron días. La imagen del beso se repitió una y otra vez en su cabeza. Las preguntas llegaron en masa: ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Quién era el hombre? ¿Por qué ahí, delante de todos?
Pero él no lloró. Él no gritó. Sentí un vacío tan profundo que cualquier reacción parecía demasiado pequeña. Lo que una vez fue mi hogar ahora se sentía extraño. No era solo dolor. Fue una decepción. Y la certeza de que algo se había roto irreversiblemente. Esa misma mañana, comenzó a escribir. No letras. Pero planes. La racionalidad tomó el lugar de la emoción. Abrió hojas de cálculo, revisó documentos, revisó contratos. Comenzó a estructurar cada paso de lo que vendría después. Un divorcio calculado y quirúrgico. Sin escándalo, pero con consecuencias. Quería que Laura entendiera, sin una palabra más, lo que significaba perder al hombre que creía que tendría para siempre. Y mientras escribía, pensé en todo lo que había dado, todo lo que había dejado de ser para mantener ese matrimonio. La ira llegó poco a poco, como una brasa que se enciende silenciosamente, pero pronto convierte todo en cenizas. Y en ese fuego interior, comenzó a renacer. Todavía no sabía qué le esperaba, pero algo instintivamente le decía que la historia estaba lejos de terminar. Había un secreto. Un detalle que lo cambiaría todo. Y estaba a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente de la fiesta reinó un silencio sepulcral en la casa. Laura llegó al amanecer, caminando de puntillas como si eso pudiera aliviar el peso de sus decisiones. Daniel ya no estaba en la habitación. Había dormido en la habitación de invitados, pero ni siquiera había cerrado los ojos. Pasó la noche despierto, repasando mentalmente cada escena de la noche anterior, cada gesto, cada expresión que ahora, en retrospectiva, parecía tan obvia. Por primera vez en años, no preparó el desayuno. No dejó ninguna nota. No me deseó un buen día. Simplemente se encerró en su oficina y comenzó a imprimir los papeles del divorcio con precisión quirúrgica. Sabía que no era momento de conversación, de confrontación, de confesión. Era hora de actuar. Y así transcurrió el fin de semana, silencioso, minucioso, preparándolo todo. Laura, tal vez dándose cuenta de la gravedad de lo que había hecho, no intentó explicarse. Ella caminaba por la casa como una sombra, a veces intentaba iniciar una conversación, pero él ni siquiera la miraba a los ojos. El lunes, Daniel salió temprano para el trabajo. No advertí. No dejé ningún mensaje, acaba de salir. Laura se sentó en el sofá durante horas, mirando la pared, tratando de comprender en qué momento su vida se había dividido en dos. El teléfono sonó y ella no contestó. El número desconocido insistió. Hasta que apareció un mensaje: ¿podemos hablar en persona? Necesito decirte algo importante. Fue del hombre de la fiesta. El mismo que la besó como si estuviera en el escenario. Dudó unos minutos y luego respondió simplemente: hoy, a las 3 de la tarde, en la cafetería de la galería. Y así fue. Con el corazón en la garganta seca y los ojos hinchados, se fue. Porque sabía que había algo no dicho, algo en esa historia que estaba más allá de su control. Él ya estaba allí cuando ella llegó. Sentado en una de las mesas del fondo, con la mirada perdida en el fondo de su taza. Cuando la vio, se levantó y sin esbozar una sonrisa, simplemente dijo que necesitaba decirle algo. Algo que lo cambió todo. Ella se sentó, cruzó los brazos y esperó. Ya no había margen para andarse con rodeos. Entonces soltó, como si se quedara sin aliento: no fui yo quien te buscó. Fue él. Daniel. Me pagaron para hacer esto. Para acercarme. Para ponerte a prueba. Laura no respondió. Él simplemente lo miró fijamente, esperando el momento en que todo tuviera sentido. Pero no lo hizo. Fue como escuchar un idioma desconocido. Continuó. Dijo que conoció a Daniel meses atrás, por casualidad, en una consultoría externa que él brindaba a la empresa. Y, durante una conversación informal, Daniel mencionó que sentía algo extraño en el matrimonio, pero no tenía pruebas. ¿Quién sospechaba una desconexión, una distancia sutil? Y que, por impulso, sugirió que él, un extraño, un rostro nuevo, encantador, desconocido, se acercara a Laura. Quería saber hasta dónde llegaría. Quería confirmar si su intuición estaba equivocada.
Pero lo que comenzó como un acuerdo se convirtió en un problema. Porque empezó a gustarles realmente. Y el plan, ese plan frío e improbable, se vino abajo. Y él, en lugar de dar marcha atrás, decidió forzar el final. Laura estaba estática. Las manos tiemblan, los ojos fijos. Él preguntó por qué. ¿Por qué Daniel haría eso? ¿Por qué no simplemente hablar? Y el hombre, que ya no parecía tan seductor, tan seguro, respondió con un tono de voz casi culpable que Daniel ya había dicho. A menudo. Pero sentí que había algo más allá de lo que las palabras podían revelar. Eso necesitaba una señal clara. Un límite cedido. Y cuando la vio ceder, aunque fuera por unos segundos, tuvo su respuesta. Laura se levantó de la mesa lentamente. Él no gritó. Él no lloró. Pero sintió que se abría un agujero bajo sus pies. La traición que ella creía suya ahora también era de él. Y el dolor de haber sido engañada de esa manera, utilizada como un peón en un juego frío, atravesó su piel como una cuchilla. Caminó a casa en silencio, con pasos ligeros y el estómago ardiendo. Daniel estaba allí, sentado a la mesa con los papeles del divorcio apilados frente a él. Cuando la vio entrar, no dijo nada. Él simplemente entregó los documentos con calma. Ella se quedó quieta, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Por qué hiciste eso? Él preguntó. Daniel permaneció inmóvil. Respiró profundamente, como si necesitara reunir coraje para abrir la herida. Porque necesitaba saberlo, respondió. Porque algo dentro de mí gritaba que había un abismo creciendo entre nosotros, y tú fingiste no escuchar. Te lo di todo, Laura. Te di tiempo, espacio y comprensión. Pero poco a poco te fuiste desvaneciendo y me quedé solo con la idea de que todavía teníamos algo. No quería pruebas. Quise engañarme a mí mismo. Pero ya no pude hacerlo más. Y cuando dejé de intentar alcanzarte, quise la verdad. De la manera más cruel. Y ella vino. Laura se sentó en el suelo, con las piernas débiles. Me convertiste en una rata de laboratorio. Hiciste un espectáculo, Daniel. Me empujaste a los brazos de otro hombre. Daniel cerró los ojos por un segundo y respondió con un dolor que se escapaba incluso por sus poros, solo revelé lo que ya estaba dentro de ti. Yo no he creado nada, simplemente dejé de fingir que no veía. Tu elección fue tuya. Acabo de dar un escenario. Tú actuaste. Y cuando cayó el telón, lo que quedé fui yo, roto. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Ninguno de los dos sabía qué decir. Porque ya no había gente inocente en esa habitación. Hubo heridos en ambos bandos. Ella hizo trampa con su cuerpo. Hizo trampa con su mente. Y en medio, la ruina de algo que una vez fue amor. Daniel se levantó, tomó los papeles y se fue sin mirar atrás. Y Laura, sola en el suelo de la sala, se dio cuenta de que su mayor error no había sido el beso. Pero sin darse cuenta de que ya había perdido al hombre que la amaba mucho antes de que ocurriera la traición. Lo que ella aún no sabía, lo que nadie sabía, era que Daniel también había tomado una última decisión antes de irse. Y esa elección cambiaría todo nuevamente. Porque a veces, el destino tiene un talento especial para demostrar que nadie hace trampas, impunemente. Han pasado 3 semanas desde que Daniel salió de casa con los papeles del divorcio en la mano. Laura no intentó detenerlo. Ni siquiera pude. El dolor de todo lo que había sido revelado la paralizó de adentro hacia afuera. Pasaba sus días dentro de la habitación que una vez fue su refugio, ahora sumida en una oscuridad permanente, con las cortinas corridas y el aire quieto. Intenté encontrarle alguna lógica a la forma en que todo se derrumbó, pero no había lógica en la caída de un castillo que se estaba corroyendo desde dentro. El silencio de Daniel durante esas semanas fue más cruel que cualquier grito. No respondía mensajes, no contestaba llamadas, no aparecía en los lugares que habitualmente frecuentaba. Laura sentía el peso de cada segundo arrastrándose como si estuviera pagando el castigo de un crimen que ya ni siquiera sabía medir. Las primeras horas de la mañana eran peores, le ardían los ojos, le dolía el cuerpo y se veía obligada a enfrentarse al eco de su propia soledad.
Recién al 30º día recibió el correo electrónico. Un mensaje seco y objetivo, sin una sola palabra innecesaria: debe comparecer a la audiencia preliminar a las 9 horas del jueves, sala 3. Abogado, Dr. Artur Medeiros. Presente su documento y una copia de su acta de matrimonio. Ni una sola coma de emoción. Nada que revelara resentimiento, dolor, herida o anhelo. Solo burocracia. Laura leyó y releyó ese correo electrónico más de 10 veces antes de cerrar de golpe su computadora portátil y dejar escapar un grito ahogado, casi animal. Fue en ese momento cuando comprendió que no había vuelta atrás. Todo ahora sería papel, sello, firma. Y aún así, algo dentro de ella se resistía. Quizás era orgullo. Quizás miedo. O tal vez fue algo más, una especie de intuición que solo se manifiesta cuando todo parece perdido, pero todavía hay una pieza oculta en el tablero. Al otro lado de la ciudad, Daniel se había instalado en un apartamento discreto. Pequeño, funcional, silencioso. Con pocos muebles, paredes blancas y un escritorio de trabajo donde se amontonaban los papeles del divorcio junto a los informes de la empresa. Parecía vivir en piloto automático, pero había una nueva lucidez en sus gestos. Por primera vez en muchos años, no tenía a nadie a quien cuidar, complacer o atender. Y en esa ausencia, comenzó a redescubrir pedazos de sí misma que no sabía que habían sido devorados por su matrimonio. Las mañanas solitarias se volvieron terapéuticas. Caminé por el parque, leí periódicos viejos, observé la vida de otras personas como si estuviera tratando de comprender la mía. Y poco a poco, empezó a surgir un nuevo tipo de sentimiento, no era de venganza ni de superación. Fue curiosidad. Un deseo inesperado de experimentar la vida sin el peso de lo que ya no existía. Fue una de esas mañanas, sentado en un café que normalmente evitaba, que conoció a Elena. Era discreta, de hablar lento y mirada intensa, de esas personas que escuchan más que hablan, pero cuando hablan, cada palabra lleva una intención. Era abogada, divorciada, madre de un niño pequeño y tenía una rara sonrisa que solo aparecía cuando realmente lo deseaba. Comenzaron a intercambiar comentarios sobre el periódico. Luego, sobre política. Y sin darse cuenta, Daniel se encontró diciéndole cosas que ni siquiera le había contado a su propio terapeuta. Elena no juzgó, no dio su opinión, simplemente escuchó con tanta atención genuina que Daniel sintió como si sus palabras finalmente tuvieran un lugar seguro donde aterrizar. En los días siguientes las reuniones se repitieron. Siempre casual, siempre ligero. Pero había algo allí. Una especie de presencia que llenaba sin invadir. Una mujer que no pedía nada, pero lo daba todo en su mirada. Mientras tanto, Laura seguía hundiéndose en intentos desesperados por rescatar algo de dignidad. Volvió a ir al estudio, pero sin inspiración. Los lienzos permanecieron en blanco, las pinturas se secaron antes de tocar el pincel. Comenzó a evitar a sus colegas, abandonó proyectos y rechazó invitaciones. Lo único que todavía hacía regularmente era caminar hasta el viejo parque donde Daniel solía llevarla los domingos. Allí estaba sentado en el mismo banco, como si, de alguna manera, pudiera aparecer. Como si en algún pliegue del tiempo, el pasado hubiera regresado para sentarse a su lado y fingir que nada había sucedido. Fue durante uno de esos paseos que, por casualidad o ironía, lo vio. Desde lejos. Hablando con una mujer que no conocía. Reír. Perder. Vívidamente diferente del hombre que ella recordaba. Laura se detuvo. Observado. Y sintió algo apretarse en el pecho que no eran solo celos. Fue la confirmación definitiva de que lo había perdido. No por el beso en la fiesta, no por los papeles del divorcio. Pero allí, en esa sencilla escena, parecía haber vuelto a convertirse en alguien completo. La audiencia tuvo lugar en una mañana nublada. Laura llegó con un vestido sobrio, sin maquillaje y con el cabello recogido de cualquier manera. Daniel ya estaba allí, sentado junto al abogado, tranquilo. Cuando ella entró, él no apartó la mirada. Él simplemente la saludó con un ligero asentimiento. Los dos se sentaron uno frente al otro. Y fue el juez quien lo inició. Una serie de preguntas formales, notas y verificación de datos. Pero cuando ya se acercaban a la conclusión, el abogado de Daniel pidió hablar.
Dijo que había algo relevante que debía incluirse antes de firmar el acuerdo. El juez asintió. Y fue entonces cuando el mundo pareció detenerse por unos segundos. Mi cliente desea que conste en acta que ha renunciado a todos los bienes materiales vinculados al matrimonio, incluyendo bienes inmuebles, inversiones y la empresa de diseño conjunta fundada por la señora Laura Vasconcellos. Entiende que deben continuar el proyecto y desea que lo hagan en su totalidad. También informa que ha transferido todas las acciones de la empresa a su nombre, sin solicitar compensación alguna. Laura sintió que sus manos se enfriaban. Las palabras llegaron como un impacto apagado. Ella giró su rostro hacia él, tratando de comprender. El juez también lo miró con expresión confusa. Pero Daniel simplemente asintió y dijo, sí, es cierto. La habitación cayó en un silencio incómodo. Laura intentó decir algo, pero las palabras no le salían. El juez pidió a todos que esperaran en el pasillo mientras se ajustaba el documento. Mientras se marchaban, ella lo tiró del brazo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? Él la miró y, por primera vez en mucho tiempo, ella vio ternura en sus ojos. Pero una ternura sin añoranza. Porque necesitaba verte perderme para recordar quién era. Y ahora que lo he hecho, ya no quiero cargar contigo. Eras importante. Pero no puedes acompañarme a lo que viene después. Me voy entero, y tú necesitas aprender a reconstruirte de la misma manera. No es venganza. Es libertad. Ella quería gritar, llorar, protestar. Pero nada tenía sentido. Estaba renunciando a todo. No por despecho. Pero porque en el fondo ya no lo necesitaba. Ya no se trataba de ella. Ya no se trataba del pasado. Daniel había hecho lo que nadie esperaba, había elegido empezar de cero. Y la ausencia de ese apego, de esa ligereza silenciosa, dolía más que cualquier pelea, cualquier discurso. Porque demostró claramente que era verdaderamente libre. Cuando ella se fue, él no la acompañó. Él simplemente se subió a un coche y se fue. Laura se quedó parada unos minutos en la acera, mirando a la gente pasar, tratando de comprender en qué momento se perdió todo. Pero ahora ya no servía de nada. El hombre que ella creía conocer estaba en otro lugar. Y por primera vez, sintió el peso de estar sola con sus propias decisiones. Mientras tanto, Daniel aparcó frente al edificio de Elena. Ella abrió la puerta con una leve sonrisa y él entró como si volviera a casa. No se dijo nada, pero había una verdad silenciosa entre ellos, construida sin mentiras, sin juegos, sin heridas. Solo presencia. Y allí, en ese momento, finalmente todo comenzó. Los días que siguieron a la audiencia parecieron flotar en un tiempo sin nombre. Para Laura, la realidad se había convertido en un lugar extraño, casi irreal, como si habitara un escenario que antes había reconocido pero que ahora la rechazaba con cada objeto, cada olor, cada rincón de la casa que alguna vez había compartido. El silencio que antes era sofocante ahora se volvía aterrador por su permanencia. No había más conexiones, no había más mensajes que responder o evitar, no había más promesas que rehacer. Todo lo que existía era el eco de lo que fue y la sombra de lo que pudo haber sido. Las noches eran largas y los días se arrastraban con la misma lentitud de quien se ha quedado atrás. Pero lo que dolió no fue solo la ausencia de Daniel. Era la lucidez brutal de la que se había apartado por completo, sin asuntos pendientes, sin heridas que discutir, sin rencores que diluir. Él se había ido entero, y ella permaneció fragmentada, tratando de reconstruir los pedazos de una historia que, incluso en pedazos, todavía era todo lo que quedaba de ella. Intentó refugiarse en su trabajo, pero el estudio, antaño símbolo de autonomía y creatividad, era ahora una tumba de recuerdos. Cada muro, cada proyecto inacabado, cargaba con el peso de decisiones tomadas por impulso, por ego, en la búsqueda vacía de algo que ella misma no podía nombrar. La gente a su alrededor parecía andar con pies de plomo, intentando consolar sin confrontar, como si fueran conscientes de que estaban frente a alguien que estaba a punto de desplomarse ante el más mínimo movimiento brusco. Y fue en este frágil contexto que surgió la propuesta de una exposición. Una galería de la ciudad, conocida por albergar a artistas en momentos de transición, le ofreció la posibilidad de montar una exposición individual con obras que reflejaran lo que estaba viviendo. La propuesta era audaz y, en cierto modo,
cruel. Se le pidió que expusiera no solo lienzos, sino su alma. Eso transformaría lo que todavía era una herida abierta en arte. Y Laura, tal vez impulsada por un impulso de redención, aceptó. Los días que siguieron fueron intensas inmersiones en los recuerdos, el dolor y los arrepentimientos. Comenzó a pintar compulsivamente, como si la pintura pudiera purgar sus errores. Cada cuadro era un grito contenido, un intento de traducir en color lo que las palabras nunca podrían lograr. No hubo planificación estética. Las formas parecían orgánicas, ásperas, distorsionadas, crudas. Fue como si, por primera vez, su arte se liberara de las limitaciones de la estética y se convirtiera en una confesión. Y a medida que las pinturas tomaban forma, ella también comenzó a ver, con dolorosa claridad, los agujeros que había cavado dentro de sí misma a lo largo de los años. No se trató solo de traición. Se trataba de ausencia. De una ausencia que ella misma alimentó mientras corría tras algo que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, Daniel también estaba pasando por un proceso de reconstrucción silenciosa. Pero a diferencia de Laura, él no pintaba. Él caminó. Pasé horas caminando por barrios que nunca había explorado, sentado en cafés al azar, viendo cómo sucedía la vida como si estuviera reaprendiendo a ver el mundo fuera de la burbuja que había construido. Elena permaneció a su lado, pero sin invadir. Compartieron largos silencios y conversaciones breves, almuerzos ligeros y miradas prolongadas. No hubo promesas entre ellos, solo presencia. Y eso era lo que Daniel más valoraba ahora, la ligereza de estar con alguien que no exigía nada más allá de la hora. Pero fue durante uno de estos paseos que ocurrió algo inesperado. Al entrar en una pequeña librería, Daniel encontró una exposición de fotografía. Entre las imágenes, una lo paralizó. Era una foto en blanco y negro de un banco de parque vacío, con hojas secas esparcidas a su alrededor y una silueta en el fondo. No era una imagen extraordinaria, pero algo en el marco le llamó la atención. Compró la fotografía y se la llevó a casa. Días después, descubrió que la autora era Laura. La imagen era parte de una serie olvidada que había producido años antes, durante un periodo de crisis creativa. Ver su nombre allí, en un contexto tan puro, sin ruido, sin escándalos, le hizo recordar que había habido belleza en su historia. Y aunque ese tiempo quedó enterrado, todavía existía en alguna capa del pasado. Esa noche, colocó la fotografía en la pared de su nuevo apartamento, no como un recordatorio del dolor, sino como símbolo de un capítulo cerrado con dignidad. Laura, por su parte, continuó en un lento proceso de reconstrucción. La exposición se acercaba y con ella, el pánico a mostrarse vulnerable. Había un dilema moral que la consumía, ¿hasta qué punto exponer su dolor podía verse como arte y no como autocompasión? ¿Hasta qué punto transformar tu traición en una narrativa visual no sería una forma de manipular las percepciones ajenas, de buscar empatía donde solo había responsabilidad? Habló con curanderos, amigos, psicólogos. Pero ninguna respuesta la tranquilizó. Hasta que decidió escribir una carta. Una carta a Daniel. No con el propósito de enviárselo, sino para contarle todo lo que nunca tuvo el valor de decirle. Escribió durante 3 noches seguidas, sin revisión, sin censura. Ella habló de las inseguridades, los miedos, las viejas heridas que cargaba desde antes de conocerlo. Ella habló de cómo su fuerte presencia, aunque era amorosa, a veces la hacía sentir pequeña. Y sobre cómo, en lugar de hablar, decidió sabotearse a sí misma. Al final de la carta, reconoció su cobardía. Y pidió perdón. No solo por la traición, pero por haber dejado de ver quién era mientras intentaba encontrar quién ella misma había dejado de ser. En vísperas de la exposición, Laura decidió incluir una instalación final en la muestra. Un sobresellado, pegado a una pared blanca, con la siguiente inscripción, la carta que nunca fue leída. Fue su última obra. Un gesto simbólico. Una disculpa silenciosa. Y aunque Daniel nunca lo vería, sintió que necesitaba dejarlo allí, frente a todos, como una forma de admitir su humanidad defectuosa. Al otro lado de la ciudad, Daniel recibió una invitación a la exposición. Sin remitente, solo el nombre de la galería. Estuvo en duda durante días. Elena notó su silencio. Y una noche, mientras compartían una copa de vino,
ella simplemente dijo, si aún tienes algo que entender, ve. No esperes respuestas. Ve a por la pregunta. Y se fue. Llegó discretamente, evitando hablar con conocidos y caminaba entre las obras con mirada atenta. Reconoció en cada pincelada un dolor que no necesitaba explicación. Y cuando llegó a la carta sellada, se detuvo durante largos minutos. Leyó la inscripción, respiró profundamente, pero no intentó abrirla. Cerró los ojos por un momento y luego sonrió, una sonrisa ligera, casi imperceptible. Y siguió su camino, en silencio, como quien por fin ha comprendido que hay historias que no necesitan un final para tener sentido. Laura lo vio desde lejos. Él no se acercó más. Él simplemente observó mientras pasaba por las obras, se detuvo frente a la carta y luego se alejó. Y en ese momento supe que, incluso sin palabras, él entendía. También sabía que no volvería. Pero por primera vez, no dolió. Porque su ausencia ahora no era un castigo, era una consecuencia. Y con eso, finalmente pudo comenzar a vivir una nueva historia. No olvidar lo viejo, sino continuar, con la cicatriz visible, sin avergonzarnos de lo que fue, pero dispuestos a lo que aún podría ser. Todavía quedaba un último capítulo por escribir. Y se acercó como el silencio antes de la tormenta. No por tragedia. Pero todavía quedaban ciertas verdades por decir. Y cuando salieran a la luz, no habría lugar para medias tintas. Lo único que quedaría sería la libertad completa o el dolor definitivo. Pero ambos, de alguna manera, ya estaban listos. La semana siguiente a la exposición, Laura sintió por primera vez un tipo de cansancio diferente. No era el agotamiento físico ni el evidente agotamiento emocional lo que la había acompañado desde que Daniel salió por esa puerta, sino un agotamiento más sutil, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera rendido a la verdad. No fue una derrota, no fue conformismo, fue una aceptación dolorosa pero necesaria de que había perdido algo que nunca volvería, por mucho que repasara cada detalle de su historia. La exposición tuvo repercusión, críticas positivas, elogios de la prensa especializada y de artistas que admiraba desde hacía años. Pero irónicamente, el éxito artístico no produjo en ella ninguna satisfacción concreta. Hubo una disonancia entre el reconocimiento externo y el colapso interno. Recibió invitaciones para entrevistas, nuevos proyectos, exposiciones fuera del país, pero se sentía extrañamente vacía al contemplar lo que debería ser una nueva etapa en su carrera. Lo que una vez hubiera sido un logro, ahora era solo una consecuencia. Los aplausos resonaban como sonidos lejanos, amortiguados por una especie de duelo que aún vivía en silencio dentro de ella. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que el sol brilla torcido por la ventana y la casa parece suspendida en el tiempo, que decidió aceptar la invitación de una amiga de la infancia que vivía en el campo. Una vieja invitación, constantemente pospuesta, a pasar unos días lejos de todo, lejos de la ciudad, de la galería, de las miradas, de las huellas de la vida que se derrumbó. Laura se subió al coche tarde por la mañana y condujo durante casi 3 horas hasta un pequeño pueblo rodeado de montañas y arroyos. Allí el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente. La gente caminaba más despacio, sonreía sin prisa, se miraban a los ojos. Su amiga la recibió con un abrazo que duró más que cualquier palabra. Durante los primeros días, Laura se permitió simplemente existir. Se despertaba temprano, caminaba por los senderos, leía libros que encontraba dispersos por la casa, recogía fruta en el patio trasero y hablaba de cosas triviales con personas que no sabían nada de su vida, su pasado, la exposición, el escándalo, la traición. Fue como si, en ese refugio silencioso, hubiera redescubierto una versión latente de sí misma, una que existía antes de que todo se volviera tan intenso, tan difícil. Mientras tanto, Daniel estaba experimentando una especie de redescubrimiento en movimiento. Elena, con su sabiduría silenciosa, le había mostrado la diferencia entre compañía y prisión. No vivían juntos, no hacían planes a largo plazo, pero había una relación lenta, sólida y respetuosa entre ellos. Un día, paseando por una librería, Daniel encontró un libro sobre el tiempo y sus capas. Pasaba horas leyendo pasajes allí mismo, de pie, como si esas páginas tradujeran aquello que aún no podía nombrar. Aprendió que el tiempo no lo cura todo, pero sí reposiciona el dolor. Que algunas heridas no cierran, pero dejan de sangrar. Y, sobre todo,
que volver a empezar no es olvidar, es integrar. Una noche, durante una cena sencilla en casa de Elena, ella lo miró con una ternura poco común y le dijo algo que se le quedó grabado: no tienes que comprometerte con la idea de ser feliz ahora mismo. Solo tienes que seguir adelante. Paso a paso. Y así es la vida. Daniel no respondió. Él simplemente sonrió, tomó su mano por encima de la mesa y permaneció allí, en el gesto más íntimo que conocía, estar presente. Laura, a su vez, comenzó a pintar nuevamente. Pero esta vez, sin la urgencia de exponer, sin el compromiso de transformar el dolor en estética. Pinté por necesidad interior, por placer casi infantil, por curiosidad. Comenzó a dibujar caras de desconocidos, expresiones que veía en las calles del pueblo, gestos sencillos que antes habrían pasado desapercibidos. Fue como si estuviera aprendiendo a ver el mundo por primera vez, sin el filtro de expectativas que siempre había llevado consigo. Un día, encontró un viejo diario escondido en su mochila. Era un cuaderno que utilizaba para esbozar ideas de proyectos, pero cuyas últimas páginas estaban llenas de textos sueltos, reflexiones, fragmentos de recuerdos. Al releer aquellas palabras se dio cuenta de que mucho antes del beso que puso patas arriba su historia, ella ya se había desconectado de lo esencial. El beso fue solo el detonante. La ausencia vino primero. La omisión, el silencio, la falta de coraje para afrontar lo que había que decir. Y al darse cuenta de eso, lloró. Pero era un grito diferente, no de desesperación, sino de comprensión. Un grito que vino a limpiar, no a destruir. Después de 2 semanas, decidió regresar. No por obligación, sino porque sentía que algo en ella había cambiado. Regresó a casa y la encontró tal como la había dejado, tranquila, limpia, organizada. Pero ahora sus ojos veían otras cosas. Se fijó en las ventanas mal selladas, en las plantas que se habían secado sin que ella se diera cuenta, en el polvo acumulado en los libros que no había abierto en meses. Pasó el día limpiando, no por higiene, sino como un ritual. Quitó fotos antiguas de la pared, puso recuerdos en cajas, donó ropa y reorganizó muebles. Fue como si, poco a poco, estuviera deshaciendo no solo una casa, sino un terreno. Empezó a escribir. Textos cortos, reflexiones, ideas para un libro. Pensé en dar voz a otras mujeres, contar historias que no fueran solo suyas, sino que tocaran puntos de dolor y elecciones que tantas enfrentan en silencio. Fue entonces cuando una llamada inesperada cambió el curso de aquella tarde cualquiera. Era Elena. La voz del otro lado de la línea era tranquila, pero con un peso difícil de ocultar. Dijo que necesitaba hablar en persona. Eso fue importante. Se conocieron en el mismo café donde, tiempo atrás, Daniel la había conocido por primera vez. Cuando Laura llegó, Elena ya estaba sentada, vestida con la misma elegante sencillez de siempre. No había tensión en su rostro, pero había algo denso en el aire. Elena comenzó lentamente, eligiendo sus palabras como si llevara algo frágil en sus manos. Dijo que sabía que podría parecer extraño, pero sentía que necesitaba cerrar un ciclo, que no era justo conservar algo tan importante. Laura simplemente escuchaba atenta, con el corazón acelerado. Y luego, Elena contó. Dijo que, durante una conversación con Daniel hace unos días, le reveló algo que nunca había compartido con nadie. Algo que pasó el día que salió de casa. Antes de irse, Daniel grabó un mensaje de voz. Un mensaje que no tuvo el coraje de enviar. Una confesión. Una diatriba. Y que después de todo lo que pasó lo borró. Pero las palabras no desaparecieron de él. Y un día, durante una larga y dolorosa conversación, se las dijo en voz alta a Elena. Y ella al oírlo supo que no podría quedárselo solo. Dijo que tal vez Laura necesitaba saber, no para reavivar el pasado, sino para liberarse de él por completo. En ese mensaje, Daniel dijo que, en el fondo, siempre supo que algo entre ellos estaba muriendo. Quien también se sentía responsable de todo lo que salió mal. Quien muchas veces dejó de decir lo que sentía, por miedo a ser débil, por miedo a confrontar sus verdades. Que, al proponer esa cruel prueba, actuó por un impulso desesperado de quien solo quería estar seguro, pero que en el fondo, todavía quería que Laura dijera que no. Que ella daría marcha atrás. Que ella dijera, soy tuya.
Y cuando eso no sucedió, algo dentro de él se rompió para siempre. Pero aún así, no la odiaba. De lo contrario. Él la entendió. Porque también se perdió en el camino. Y al final de ese mensaje que nunca llegó a enviar, simplemente dijo, te perdono. Y me perdono a mí mismo también. Porque ahora entiendo que ambos fuimos víctimas de nuestra propia ausencia. Laura se quedó quieta. Las palabras de Elena quedaron suspendidas en el aire como una brisa que llega después de una tormenta. Permanecieron en silencio durante largos minutos. No hubo ira ni alivio. Solo una especie de paz melancólica. Ella le dio las gracias conteniendo las lágrimas. Dijo que quizás eso era exactamente lo que se necesitaba para que todo terminara. Sin punto. Pero con un respiro. Un espacio para que todos podamos continuar, sin cargar con el peso de lo que quedó sin decir. Esa noche, Laura regresó a casa y miró la fotografía en la pared que aún no había quitado, el banco del parque, las hojas secas. Él sonrió. No con añoranza, sino con cariño. Porque ahora, finalmente, sabía que lo que ambos experimentaron era real. Y lo que perdieron también. Y aún así, estaban intactos. En pedazos que el tiempo supo reorganizar. Y el final, ahora estaba cerca. Pero no sería una caída. Sería un vuelo en direcciones diferentes. Porque algunas historias no necesitan regresar para estar completas. Solo necesitan ser comprendidos. Y liberado. El otoño llegó con su tono amarillento tiñendo las aceras y vertiendo un nuevo silencio sobre todo lo que aún permanecía. Las hojas caían lentamente como si quisieran susurrar que el tiempo, a pesar de todo, seguía su curso implacable, indiferente a los corazones rotos y a las historias interrumpidas. Daniel se había mudado a un nuevo apartamento en un barrio más remoto, rodeado de árboles y senderos. El espacio era pequeño, pero suficiente. Las paredes eran blancas, todavía sin cuadros, pero había una estantería donde se apilaban los libros sin orden y un rincón reservado para una nueva actividad que había adoptado, la carpintería. Empezó con pequeñas piezas, mesas, soportes, bancos rústicos y poco a poco fue transformando el hobby en terapia. Fue en los detalles de la madera, en la repetición casi meditativa de los movimientos, que encontró una nueva paz, un tipo de contemplación que nunca había conocido. Elena seguía presente, pero ahora en ciclos más espaciados. El vínculo entre ellos, aunque fuerte, nunca tomó la forma tradicional de una relación romántica convencional. Ella era un puerto en medio de la tormenta, pero ambos sabían que esa conexión había servido de puente y no de destino. En una conversación franca, decidieron que cada uno continuaría su camino con agradecimiento, pero sin seguir cargando con algo que ya no requería continuación. Daniel ahora vivía en silencio, pero no en soledad. La soledad que una vez tanto lo había perseguido había sido reemplazada por una soledad pacífica, construida con conciencia y calma. Ya no buscó respuestas sobre el pasado. No buscaba reencuentros, ni explicaciones, ni represalias. Había encontrado una especie de libertad que provenía de la aceptación completa. A veces pensaba en Laura, no con añoranza, sino como si recordara un paisaje que alguna vez había habitado. Algo que fue parte de tu camino, pero que quedó atrás. Su recuerdo era sereno, desvaído, casi abstracto. Y eso para él fue suficiente. Laura, a su vez, había aceptado la invitación para exponer su serie en una galería de otro país. Viajó sola, sin planes rígidos, con una maleta ligera y un corazón aún en reconstrucción, pero decidida a no repetir los mismos errores. La exposición fue un éxito. Pero más importante que el reconocimiento externo fue lo que representó internamente, un verdadero cierre, un rito de paso. Durante el viaje conoció nuevas personas, nuevas perspectivas, nuevas posibilidades de existencia. Él no se involucró con nadie. No porque no quisiera, sino porque comprendió que desde hacía mucho tiempo estaba confundido en las relaciones. Que antes de poder volver a amar a alguien, primero necesitabas amarte a ti mismo fuera del espejo de los demás. Empezó a escribir más seriamente. Un libro de crónicas sobre elecciones y omisiones, sobre verdades sofocadas y sobre los silencios que moldean las relaciones. Los cuentos no tenían nombre, pero quien los leyera sabría que hablaban de dolor, perdón y maduración.
Fue un libro crudo, intenso, escrito con la lucidez de quien ha captado su propio reflejo. Una tarde gris, en un café de una calle antigua, Laura se reencontró por casualidad con Elena. El mundo parecía demasiado pequeño para no cruzar sus caminos una última vez. Se sentaron, pidieron té y sonrieron con un respeto silencioso que solo dos mujeres que se conocían profundamente podían compartir. Elena habló de su nueva etapa profesional, de cómo decidió regresar a su pueblo natal y ocupar un puesto en la defensa pública. Laura habló del libro, del viaje, del deseo de construir algo que tuviera sentido para otras mujeres que, como ella, se perdieron tratando de complacer a todos menos a sí mismas. Al final del encuentro, ambos se abrazaron durante un largo rato. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que representaba aquella despedida. Fue el final de un ciclo, no de forma dolorosa, sino como el cierre de un libro que había sido leído con atención, marcado, llorado, vivido y que ahora necesitaba ser guardado en el estante. El examante de Laura, que había sido la chispa que encendió todo, ahora era solo un recuerdo vergonzoso en su mente. Desapareció de su vida sin ceremonia, sin dejar rastro, como una tormenta que destruye y luego desaparece en el horizonte. Ella nunca volvió a saber nada de él. Y él no quería saber. Descubrió, con el tiempo, que solo era el reflejo de una necesidad no resuelta, un escape, un error que no merecía otra línea en su historia. El verdadero enfrentamiento no había sido con él sino con ella misma. Daniel y Laura nunca volvieron a verse. Nunca más volvieron a buscarse. Y eso no significaba indiferencia. Significaba paz. Cada uno siguió caminos diferentes, marcados por las cicatrices que llevaban, pero libres de ira, culpa y necesidad de represalias. En algún momento, ambos entendieron que a veces la mayor prueba de amor es dejar ir. Y hay finales que no requieren reencuentros, sino entendimiento. Años después, Daniel lanzó una pequeña marca de muebles hechos a mano. No era un negocio ambicioso, pero era suyo. Eligió un nombre sencillo, Raíz. Porque ahora, más que nunca, sabía que la fuerza estaba en sus raíces. Laura, a su vez, vio su libro llegar a personas que ella nunca imaginó que llegaría. Recibió cartas de mujeres que estaban pasando por un divorcio, en relaciones abusivas, en búsqueda de sí mismas. Sus palabras eran semillas en suelo árido. Y eso, para ella, fue la mayor recompensa. Tal vez, si alguna vez se cruzaran en una esquina, no sabrían qué decir. Quizás un gesto, quizás una sonrisa. Quizás nada. Porque lo que había que decir ya se había vivido. Y la vida, bueno, la vida no siempre requiere conclusiones claras. A veces lo único que hace falta es el coraje para seguir adelante, incluso cuando el corazón todavía está aprendiendo a latir a un nuevo ritmo. Y si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Comenta abajo, me encantaría leer tu opinión. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos las próximas historias intensas como esta. Aquí no apoyamos ni romantizamos el engaño. Nuestro compromiso es mostrar, con profundidad y emoción, las consecuencias reales de las decisiones humanas. Hasta la próxima historia. Prepararse. Puede afectarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar.